¿verdad?, fuerte, sólida, si no la tengo puesta en Cristo. La fe es únicamente el medio de gracia para asirme de Cristo Jesús. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree. O sea, Él tiene que ser el objeto de nuestra fe. Toda fe puesta en otro o en otra cosa o en otro no sirve de nada. La fe tiene que estar específicamente en Cristo, en su persona, en lo que Él es, en lo que Él dijo ser. Cuando yo creo en Cristo, creo realmente lo que Él dijo ser. ¿Y qué dijo ser? El Salvador del mundo. ¿Qué dijo ser? El Señor, ¿verdad? ¿Qué dijo ser? Dios mismo, Emmanuel, ¿verdad? ¿Qué dijo ser? El Cordero que venía a dar su vida en rescate por la nuestra. Yo tengo que creer todo lo que Cristo dijo ser. Ese es el objeto de mi fe, ¿sí? Cristo y todo lo que Él dijo. Si yo creo en Cristo nada más únicamente en una parte, yo no creo como algunos que dicen Jesús es el Salvador, pero Jesús no es divino. ¿Esa fe salva? Por más que crean que Jesús es el Salvador, por más que crean que murió por sus pecados, si no creen que Jesús es divino, no hay salvación para ellos, ¿sí? Un caso lo tenemos, ¿verdad?, con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el Salvador. Los testigos de Jehová creen que Jesús salva, ¿verdad?, pero no creen que Jesús es Dios. Y por lo tanto, no hay salvación. ¿Por qué? ¿Por qué no hay salvación? Bueno, una, por lo que la Biblia nos dice, y vamos a ver, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Primera carta del apóstol Juan. Primera carta, sí, carta. Juan. Primera de Juan 4, capítulo 4, versículos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ok, ¿verdad? Entonces, El 4 no, ¿verdad? no, nada más hasta ahí, hasta el 3. En la segunda carta de Juan también, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Está después de segunda de Pedro. Después de segunda de Pedro. Segunda de Juan. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Después de segunda de Pedro. Sí, Después primera de Juan. La que leíste ahorita, Juan. Capítulo 1, versículo 7. Ajá. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Fíjense, ¿verdad? La divinidad de Jesucristo ha sido atacada desde los tiempos de los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando iniciamos la introducción de Juan, verdad? Que había un personaje que decía que Jesucristo era un ser humano, solo que cuando fue bautizado y vino el Espíritu sobre él, descendió la divinidad y entonces empezó a ser divino. Pero antes de que Cristo fuera crucificado, el ser divino se apartó y quedó solo el Jesucristo hombre. Siempre la divinidad de Jesucristo ha sido muy atacada. ¿Y por qué ha sido tan atacada? Porque es una parte importantísima, vital de la salvación, creer que Jesucristo es Dios. Si yo no creo que Jesucristo es Dios, entonces yo no estoy creyendo parte de la Escritura, porque la Escritura en el Antiguo Testamento nos habla que el Mesías tenía que ser divino, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo. La divinidad de Jesucristo fue duramente atacada por los años 300 después de Cristo, a través de un obispo que se apellidaba Arrio, ¿sí? De Arrio es más bien de donde viene la doctrina de los testigos de Jehová, ¿sí? Y esa surgió por el año 300 después de Cristo. Tuvo un auge tan fuerte que la iglesia tuvo que convocar un concilio, ¿verdad?, de iglesias para poder poner orden en este asunto y definir cuál era la tendencia que iban a tomar.
A Arrio tuvo que surgir un personaje, ¿verdad? Un obispo llamado Atanasio, que fue el que defendió fuertemente la doctrina de la divinidad de Jesucristo y logró vencer a Arrio en sus argumentos, ¿sí? A tal grado que el concilio declaró herejía el no decir que Jesús era divino, ¿sí? Pero la doctrina de la divinidad de Jesucristo a través de todos los tiempos ha sido atacada. Estaba investigando, por ejemplo, en Wikipedia, que dice que Arrio era discípulo de Luciano de Antioquía, o sea, otro por el año 200 y cachos fue se enfrentó a su obispo proclamando que Dios, el Padre, había creado de la nada, esa era la doctrina, había creado de la nada al Logos, o sea, al Hijo, que hubo un tiempo en que el Hijo no existía y que por lo tanto el Hijo era una creación de Dios y no era Dios mismo. ¿Ya ven que es la misma doctrina de los testigos? Esa era lo que decía Arrio, que el Hijo había sido engendrado, que el Hijo había sido creado en un momento del tiempo y por lo tanto no era eterno y por lo tanto no era Dios, ¿sí? En esos eran los argumentos de Arrio, ¿verdad? Gracias a Dios levantó a este hombre Atanasio, ¿verdad? Y pudo defender, porque Arrio estaba ganando mucha popularidad y mucha gente lo estaba siguiendo, porque era muy bueno con sus argumentos, como los testigos. Cuando uno no conoce bien la Biblia, ¿verdad? Lo envuelven a uno con los argumentos que presentan, pero cuando cuando uno tiene la Biblia bien sólida, uno puede ver la divinidad de Jesucristo y defenderla ante ellos, y a través de la gracia y del poder y de la sabiduría del Espíritu Santo vencerlos. Yo les voy a contar una anécdota que me pasó hace muchos años. Creo que todavía no existían los carros. Ay, sí, no. No, cuando vine a estudiar acá, cuando me vine a estudiar la universidad, llegué a una iglesia, ¿verdad? Que se llaman los que se reúnen en el nombre del Señor Jesús. Entonces nos enviaron a evangelizar al Parque Zamora, allá. Y ahí fue un anciano de la iglesia con nosotros. Y ahí vamos los jóvenes, por campaña de jóvenes, ¿no? Evangelizar bien acá. Y yo iba con otro compañero, con otro joven. Y el primero que nos toca, un joven que vimos sentado, dije, vamos a hablarle. Testigo de Jehová. Y nos ha puesto una... Como papillito. Sí, no, ya ni sabíamos ni cómo contestarle, ya nada más. Claro, en ese tiempo yo no sabía, yo desconocía la Biblia realmente. Sí la había leído, pero no la había estudiado, no la había profundizado. Y yo, gracias a Dios, el anciano que venía con nosotros se alcanzó a dar cuenta, llegó con nosotros. ¿Qué pasa, muchachos? No podemos, nos está dando una paliza. A ver, denme chance, a ver, ¿qué pasó, joven? No, es que la Biblia aquí dice esto. Ah, sí, pero mira, léele más arriba, léele 3 versículos arriba y desde ahí comienzas y vas a ver que te está hablando de esto y esto. Ah, pero acá dice que esto. Ah, sí, pero mira, vete acá y dice esto. Hay que leer el contexto para poder entender lo que dice ahí la Biblia y lo que quiere decir. Cuando Jesús dijo, el Padre es mayor que yo, es porque la humanidad de Jesucristo, cuando Jesús se humanizó, se sometió a la voluntad del Padre, se hizo menor para someterse a su voluntad. Y le empezó, y el testigo de Jehová, no les miento, fue tan buena la defensa del anciano de la iglesia, que el testigo de Jehová se tapó los oídos y empezó a decir, soy testigo de Jehová, soy testigo de Jehová, soy testigo de Jehová, soy testigo de Jehová. Se cicló ahí. Nos retiramos y todavía seguía diciendo eso, ¿verdad? Entonces, se negaba a reconocer. Sí, se negaba. O sea, como que le estaba dando un entendimiento y no quería aceptarlo. Así lo que pasa es que ellos nada más se basan a lo que realmente les dice el anciano, porque realmente ellos le llaman ancianos. Así no le llaman ancianos. Los testigos de Jehová son van por grados, ¿no? Pero Sí, también tenían un grado donde le llaman pastor. Cuando van a porque yo tenía una señora que trabajó en la casa de mamá, que era la cocinera hace años, de Inés, Toñita, que era testigo de A Jehová. nosotros nos daban Y clase yo los tengo que ir a testigos ver de a mi Jehová. pastor. Pero en aquel entonces Vivíamos ahí en el edificio de 1 de Mayo cuando ellas iban 2 muchachas, 2 señoras, una muchacha y una señora, y nos daban clases de la Biblia.
Sí. Y se saben todo el libro y le decía yo, espérame, voy a traer la Biblia de mi tío que es del año no sé qué, antes de 1900. Le digo, pero espérame. Y como La que tú contaba trajiste. y la que, una grandota. Lo que tú trajiste fue prácticamente un pergamino. Bueno, pues, Para no decir que trajiste las tablas en concreto. No, la que trabajaba entonces con mi la tía. comparaba con esa, con la que tenía yo actual y con la de ellos. Decía otras palabras esas porque venían en otras palabras y ahorita ya Pero está venía el eso. significado Pero el siendo lo significado mismo. era Sí. lo mismo. Sí. Y entonces yo lo que quería era que ellos me estuvieran diciendo la verdad, pero no como acaba de explicar usted que 3 versículos antes para poder entender. No, ellos no se explicaban a su manera, ¿no? Sí. Y por nosotros nos quedábamos así, nos daban un librito para resolver Varias preguntas. interpretaciones. Sí, así se basan en ese sentido. La atalaya, la atalaya. No, un librito Acá que este- Lo llevaba. que pasa es que la Esta atalaya muchacha nada más viene llegó lo que y- realmente quieren que la gente se aboque, nada más. Sí. Lo que a ellos les conviene, ¿no? Pues Claro. entonces negar esa parte, ¿verdad?, de la divinidad de Jesucristo no nos trae salvación. Tenemos que creer que Jesús es divino, tenemos que creer que Jesús es el Salvador, tenemos que creer que Jesús es el Señor. O sea, realmente, El Hijo de Dios. entonces para poder nosotros, esa fe, la fe verdaderamente puesta en Jesucristo es la fe que acepta a Cristo como es. Esa es la fe en verdad que salva. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. ¿Gálatas? Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Bueno, Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí está. Déjame ver. Pues, pues todos sois hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Colosenses capítulo 1, versículo 4. Colosenses. Sí, Colosenses 1, 4. No, lo que pasa es que yo no me fijé qué pasó, cómo está. Está en el nuevo, ¿verdad? Sí, está después de Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Colosenses, ¿qué? capítulo 1, versículo 4. Cuando no puede. Ahí en la casa vivió esta muchacha Ajá. y dejó una Biblia. Versículo 4. Dejó una Biblia color dorada Ujú. de ellos. Y luego una vez la leí, nada más de la historia de Jonás y la ballena. Nunca me gustaba, la veía yo como un libro de cuentos, yo tenía como 12 años. Y era un trabajo llevarla a la primaria, Sí. porque se niegan rotundamente. Ah, sí, ellos sí, en esa doctrina son así, en esa parte. Y su hermano falleció porque no los Colosenses. dejan transfusiones 1, sanguíneas. 4, ¿no? Sí, Colosenses 1, 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús ¿No? y el amor que tenéis a todos los santos. ¿De verdad? Habiendo oído de vuestra fe, otra vez, en Habiendo. Cristo Jesús, ¿verdad? Sí, no. En Cristo Jesús. Sí. Entonces, nosotros podemos ver y podemos seguir, ¿verdad? Hebreos 12:2, por ejemplo, Hebreos 12:2, un versículo muy clave. 12:2. 12:2. ¿Cuál? Hebreos Hebreos capítulo 12, 12, versículo 2. Versículo 2. Hebreos 12, ¿no? Ya, Sí, 12:2. Pues los ojos en Jesús, el autor y el consumador Puestos, de la fe. pues. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo pues delante de él, Puesto, delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, el oprobio. y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, ¿verdad? Puesto los ojos en quién? En Dios. Jesús, otra vez, ¿verdad? ¿Ves otra vez la escritura? Hay un montón de citas, mande, perdón. Sí, es oprobio. Oprobio, aflicción, prueba, menosprecio. La cruz menospreciando, ¿no? Ajá. Oprobio. El oprobio y se sentó a la diestra del trono de Del Dios. trono de Dios. Pero dice, puesto los ojos en Jesús. O sea, Él es el autor. Él es el autor. Al ser el autor, ¿qué significa?
El autor de la fe. ¿Qué es un autor? Con él nace la fe. Con él nace la fe, ¿verdad? Y consumador, o sea, no solo es el que creó la fe, sino es el que la consuma. Entonces, por eso nuestra fe tiene que estar siempre en Cristo. En Cristo, en Él debe de estar nuestra fe. Sí. Efesios capítulo 3, versículo 12. Efesios. Capítulo 3, versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. También tiene seguridad y acceso. Y acceso, O ¿verdad? sea, para llegar a la gloria del Padre. Pero ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la confianza, ¿no? De la fe. ¿De la fe en quién? En Jesús. En Cristo En Él. Jesús. A ver, ¿verdad? En Él. Tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él. O Sí. sea que teniendo fe en Jesús podrás llegar a la gloria del Padre, ¿no? Así es. Nadie va a través de Él. Él Ay. es como un puente para nosotros, ¿no? Él es así, Él es la puerta, como cuando Por estamos eso viendo vino a la tierra, ¿no? en Apocalipsis, la Para puerta. la salvación. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿verdad? Yo soy la puerta, yo soy el camino. Como le decía a los hermanos, Camino, fíjense, la verdad, la dijo vida. el Señor, el camino de la vida eterna, la puerta es angosta, es estrecha, y el camino es angosto, ¿verdad? El que conduce a la vida eterna. Jesús es esa puerta, y Jesús es ese camino. Pues Él es un camino, verdad y vida. Así es, el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y es importante aquí notar que Jesús no dijo, yo soy un camino, o yo soy una puerta, No. o yo soy una vida. ¿Sí? Él dijo, yo soy el camino. O sea que no hay otro camino. Y nadie va al Padre si no es. Así es, por Él. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. Fuera de mí, aparte de mí, no hay verdad. Es mentira. Yo soy la única verdad. No hay más verdades. Yo soy la única. Es lo que está diciendo Cristo al declarar eso. Yo soy la vida. Ahí es súper importante. Por eso la Escritura es poner los ojos en Jesús, porque Él es el que nos puede dar la vida. Porque Él es la fuente misma de la vida. No, Jesús no dijo yo tengo vida. Jesús no dijo yo poseo vida. Jesús dijo yo soy la vida. En pocas palabras, si yo dejara de existir, deja de existir la vida. Entonces por eso es lo que está diciendo el Señor en sus declaraciones. Yo soy, ¿verdad? Jesús era divino, pues utilizó el yo soy exclusivo de Jehová. Yahweh, ¿verdad? Jesús lo utilizó. Antes que Abraham fuese, ¿qué dijo? Cuando los fariseos le preguntaron y le dijeron, ahora tú eres más antiguo que nuestro padre Abraham. Pues antes que Abraham fuese, yo soy. Utilizó ahí el yo soy exclusivo de Dios. Por eso quisieron apedrearlo ahí en ese instante, ¿verdad? Por atribuirse la personalidad divina. Porque en el Antiguo Testamento estaba todo aquel que se atribuyera a adjudicarse la personalidad divina tenía que morir apedreado. Y por eso agarraron piedras luego, pero no era el tiempo de Jesús para morir, ¿verdad? Pero Él dijo una verdad, Él no dijo una mentira. Él dijo, yo soy. Ese yo soy que habló ahí en el monte, ese soy yo, ¿verdad? No solo es creer que Jesús es divino, sino también que es el Salvador. Lo podemos ver cuando el ángel viene a visitar a María, ¿verdad? Jesucristo el Salvador, ¿verdad? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tenemos que reconocer en Jesucristo ese Salvador que vino a morir en la cruz del Calvario para salvarnos, ¿sí? Juan capítulo 4, versículo 42. Juan 4:42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente en tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo.
Estaba. Eso significa la palabra Jesús, ¿no? Salvador. El Salvador, sí. Entonces, fíjense, qué maravilloso. ¿Qué dijeron estos samaritanos a la mujer samaritana? Ya no creemos solo por ti, creemos por la palabra que hemos oído de Él. Creemos entonces ahora que verdaderamente Él es el Salvador, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que creer. La fe verdadera tiene una confianza plena en Jesucristo y cree que Él es divino y cree que Él es el Salvador y cree que Él es el Señor. ¿Sí? No creer una de estas partes, entonces estoy creyendo en un Cristo que dijo ser mentiroso. Y por eso si yo no creo en Jesucristo como lo que Él es, no me salva. Porque entonces creo en un Cristo que dijo mentiras. Y yo tengo que creer que todo lo que Cristo dijo es verdad. ¿Sí? Él no mintió. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 13. El Evangelio de Tito. Tito. La carta a Tito. Antes de... Capítulo 2, versículo 13. Está después de Timoteo. Después de Timoteo y antes de Hebreos. Antes de... Ajá. Aquí está Hebreos. Aquí está Hebreos. Antes. Está ¿Tito qué? Capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, 13. 2. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí estaban las dos palabras conjuntadas, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver que nuestra fe debe estar puesta entonces en Cristo, en todo lo que Él es. Por ahí hay algunos predicadores que han dicho, acepta a Cristo como Salvador y ya después lo aceptas como Señor de tu vida. No puedes. Va validado. No puedes. No puedes. Eso no te da vida eterna. O aceptas a Jesús como lo que Él dijo, como lo que Él es y como lo que Él pide de ti, o no. Esa doctrina que se está metiendo mucho, el señorío de Cristo posterior a la salvación, o sea, nosotros vemos inmediatamente la conversión del apóstol Pablo en Hechos, ¿verdad? Cuando el Señor se le presenta. ¿Y qué hace Pablo? Le dice, ¿quién eres, fulano? ¿Le dice así? No. ¿Cómo le dice? ¿Quién eres, Señor? Inmediatamente Pablo reconoció que el que se le estaba parando enfrente era el Señor. Inmediatamente. Hago todo lo que tú digas, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Ahí Pablo inmediatamente tomó el señorío de Jesucristo. Si nosotros vemos en la conversión, por ejemplo, de el carcelero de Filipos, ¿verdad? Que corre a Pablo y le dice, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Una necesidad interna nació en el Filipos, en el carcelero. ¿Qué necesito para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Pero fíjense lo que pasa inmediatamente en este carcelero de Filipos. ¿Qué hace? Saca a Pablo, lo lleva a su casa, que predique, se bautiza en él y su casa inmediatamente, ¿verdad? Y se ponen a vivir la vida cristiana. Aceptaron el señorío de Jesucristo. ¿Sí? Otro caso de salvación. El eunuco etíope, ¿verdad? Que va camino y Felipe le pregunta qué él es y el eunuco le dice Isaías y le dice Felipe, ¿entiendes lo que él es? ¿Es el de la calzada de Maús? No, esos son otros. Y le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y Felipe se sube, le explica, ¿verdad? ¿Y qué hace el eunuco? Dice ahí hay agua que me impide ser bautizado. O sea, una obediencia inmediata al Señor, una obediencia
presta al Señor. Eso es una fe auténtica, cuando hay una obediencia presta al Señor. Porque has entendido que cuando tú creíste en Él no solo como tu Salvador, sino creíste en Él como tu Señor. Y si Él es tu Señor, tú eres... ¿Yo qué soy? Si Él es el Señor, Su hijo. ¿yo qué soy? Su siervo. Su siervo, ¿verdad? Voy a utilizar la palabra real que dice la Biblia, su esclavo, porque está mal traducido en las Escrituras. Yo creo por el complejo que creaba en ese tiempo la esclavitud. Pero realmente la palabra griega utilizada, cuando la palabra dice siervo, la Biblia dice siervo, ahí es doulos. Y doulos es esclavo. Para la palabra siervo hay otra palabra griega. Pero la palabra que nos habla y que nos dice, cuando Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, es Pablo, doulos de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Sí? Cuando Pablo dice, ténganos los hombres como servidores, ¿verdad? Pablo utilizó otra palabra griega que es todavía más fuerte, uperete. ¿Qué era el uperete? ¿Qué significaba el uperete en griego? El uperete era el grado de esclavitud más bajo, más peligroso y más perpetuo que había en ese tiempo, que eran los remeros de las embarcaciones. Y Pablo dijo eso, ténganos los hombres por operetes, como los servidores, los esclavos más bajos que había, para que entendamos el nivel que Pablo entendía su obediencia hacia el Señor. Por eso el Señor Jesús me dice, Señor, Señor, ¿y qué? Y no haces lo que yo te digo. ¿Realmente no soy tu Señor? O sea, si yo a Jesús le llamo Señor es porque yo estoy entendiendo que yo soy el esclavo. No le puedo decir al Señor Jesús, Señor, y yo me creo el duque o algo así. De los Corcuera. De los Corcuera. El duque. Si yo le digo a Jesús Señor es porque estoy entendiendo que yo soy el esclavo. Y ese es el nivel de obediencia que Jesús exige de sus seguidores. No hay un nivel de obediencia más bajo que Jesús exija. Por eso Jesús fue claro, como le decía a los hermanos, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Si no, vete a tu casa, porque no sirves aquí. No hay salvación para ti si no entiendes que yo soy el Señor. Y que por ser el Señor me debes obediencia absoluta. Jesús nunca, jamás mendigó a alguien que lo siguiera. Al joven rico le dijo, no te vayas, por favor, quédate. Está bien, mira, no lo tomes tan fuerte lo que te dije. Está bien, quédate con tus bienes, haz lo que quieras, pero sígueme, ya a lo mejor vas a cambiar con el tiempo. ¿Le dijo eso Jesús? ¿No? Lo dejó ir. Lo dejó ir. Él no le rogó absolutamente a nadie. Él en cambio les ponía los estándares fuertes, altos, para que entendieran el nivel que era seguirle. Por eso Jesús fue claro, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino ¿qué dice? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y los apóstoles entonces nada más les dijo síganme. Ellos de inmediato dejaron todo y lo siguieron. No solo los apóstoles, todos los que lo han seguido a través de los años, pero ese es el nivel de obediencia que Jesús exige de todos. Ese es el nivel de obediencia. Y porque al rico le dijo, deja todo y sígueme, y se hizo para atrás. Se hizo para atrás, pero porque tenía muchos bienes. Entonces, ellos inmediatamente en su corazón surgió el deseo. Así es, exactamente, el nivel de obediencia. Y además les dijo, síganme, dejen todo y síganme. Yo los haré pescadores de hombres. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Por eso la fe debe estar en Jesús. Ahí debe estar nuestra fe. Pero es una fe que cree totalmente quién es Jesús y acepta totalmente lo que Jesús dice. No es una fe
donde digas, bueno, acepto a Jesús como Salvador, acepto a Jesús como Señor, pero es el Señor del día de estudio bíblico. De los otros días, yo soy el Señor, ¿verdad? No. O como decía por ahí un hermano, Jesús es mi rey, pero yo soy el primer ministro, ¿verdad? Entonces no cuadra lo uno con lo otro. A mí me pasó en la iglesia que decía que como éramos hijos de Jesús, éramos príncipes, pero no decían siervos. ¿No? Hijos de Jesús, no. Como éramos sus hijos del Padre, éramos príncipes, todos éramos príncipes. Y llegó un momento en que nadie quería hacer nada. Que dijeron, acuérdense que tenemos que servir, pero siempre decían así, somos príncipes. También somos parte de la... Ponte la capa de la familia de Dios, ¿verdad? Eso es una parte. Pero tenemos que ver todas las partes que el Señor nos habla. Somos parte de su familia, sí, pero somos herederos. O sea que apenas vamos tras la herencia. Pero ahorita aquí, mientras estamos en la tierra, somos siervos del Señor. Es más, cuando estemos allá en la eternidad seguiremos siendo siervos. Pero acuérdense que en el nivel de esclavitud que había en aquel entonces, el amo podía, si quería, subir a un nivel a su esclavo y tratarlo como familiar, si quería, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que un amo que es totalmente lleno de amor, de misericordia, de verdad, y nos está prometiendo a nosotros, ¿verdad?, ser coherederos con Él, herederos de Cristo y coherederos con Él, ¿verdad? Pero nuestra herencia está en los cielos, la misma Biblia lo dice, nuestra herencia está ¿dónde? En los cielos, no aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces mi obediencia al Señor, el Señor habla de como si fuéramos esclavos para que entendamos el nivel de obediencia que le debemos. Un esclavo no tenía derechos, solo obligaciones. Un esclavo tenía que dejar de trabajar cuando el amo dijera, deja de trabajar. Un esclavo se podría ir a dormir cuando el amo decía, te puedes ir a dormir. Mientras no se podía ir a dormir, aunque tuviera mucho sueño. Bueno, lo que estás diciendo, ¿no? La que fundó los colegios de América, las primeras. Ahorita ella, cuando ella le decían, tú vas a ser santa por sus obras. Y ella siempre se negó, y hasta la fecha está su foto en la escuela y dice sierva de Dios. Ella siempre se negó porque ella decía que ella era sierva. No era sierva. Pues por la doctrina que maneja la Iglesia Católica no creo que sea sierva de Dios. Así siempre ella lo manejó, que ella nunca iba, lo tomaran como ese nombre, sino como sierva. Pues ya saben, yo soy bien claro, hermanos, y se los digo. Por eso, porque ella decía que quería servir a Dios. Pues los testigos de Jehová dicen ser siervo de Dios. No son siervos de Dios. Nosotros tenemos que ver lo que dice la Biblia y comparar lo que dice la Biblia. La Biblia me está diciendo lo que es. No puedo decir otra cosa. La palabra de Dios nos dice no. Y por eso lo que les decía, tengo que creer lo que Jesús dijo que es y lo que Jesús nos mandó. Y Jesús dijo que Él era el único camino, que no había otro camino. El Papa dice ser otro camino, porque Él es el sumo pontífice, el sumo puente para llegar a Dios. Entonces, señores, hay otro camino ya no es Cristo, ya hay otro. Y eso es lo que tenemos nosotros que... No, está bien, pero por eso la aclaro, por eso lo digo. Es que yo lo tomé en otro sentido, como decía siervo, pues me quedé pensando en lo que dicen, que ella nunca quiso ser llamada ni religiosa, nada. Ella siempre decía que era sierva. Corazón, dentro de ella, a lo mejor ella nunca quiso vanagloriarse, ¿no? Siempre quiso ser sierva del Señor, ¿no? Cuando ella le preguntaran quién eres tú, soy una sierva de Dios. O sea, yo lo tomé por ese aspecto. Porque ella lo que hacía es dar de comer al hambriento, vestir al sediento, vestir al desnudo. O sea, ella, y siempre le decían, ¿quién eres tú? Un siervo de Dios. Sí. Pero nunca daba su nombre, dice, que ella siempre se tomaba así. Eso es lo que yo quería. Sí, dije, ¿no? Pero por eso, ¿cómo se los explico? Lo estoy corrigiendo. Por eso el detalle. Lo que haya dicho, o sea, cualquiera puede decir 1000 cosas. Por eso el Señor dice, Señor, Señor, no todo el que me diga, Señor, Señor.
O sea, mucha gente va a decir, yo soy siervo de Dios. Y no va a entrar al reino de los cielos. Se puede llamar siervo de Dios, pero no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque para poder ser siervo, el amo te tiene que reconocer. Y si el amo no te reconoce, tú puedes decir que eres siervo de ese amo, pero el amo va a decir, yo no te conozco, como cuando el Señor le dijo, ¿verdad? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no echamos en tu nombre demonios, sanamos enfermos. ¿Y qué les va a decir el Señor? Nunca los conocí. A ver, Apártense de mí, hacedores de maldad. Hace como 3 meses Ajá. me invitaron a ir a la iglesia católica. Tenía años que yo no entraba en la iglesia católica. Fui por... Compromiso. Pues sí, si se puede decir compromiso. Yo veía a las personas, yo se lo dije a Tete, veía con qué gozo, con qué, no sé cómo te decía yo, cantaban las alabanzas. Con qué gusto ya. Con qué gusto. Con qué adoración, con qué cosas. Yo le decía, yo en vez de hacer otra, yo decía, Señor, más que nadie, tú conoces el corazón de cada una de las que están aquí. Si son sinceras, si lo están haciendo con ese gozo, con ese amor, dirigida a las alabanzas y todo hacia ti, tú lo conoces. Nadie te lo va a decir más que tú lo conoces. Y si ellas están cegadas, ellas tienen el velo todavía, pero mejor que nadie los conoce. Si conoces el corazón, perdónala si ellas están haciendo. Y me decía ella, bueno, entonces tú fuiste, bueno, Tete, yo creo que el Señor me puso a ver a las personas, a ver cómo ellas reaccionaban, cómo, le digo, por algo al Señor, le digo, yo decía, Señor, perdónalas, a lo mejor estoy mal yo y ellas están bien, porque yo no puedo hablar por ellas. A lo mejor ellas son cristianas y yo no. No, vaya, porque a lo mejor yo estoy equivocada en la manera de como yo las estaba viendo, ¿no? Bueno, como las estaba... Ahora yo simple y sencillamente vamos a verlo bíblicamente. ¿le puedo decir una cosa? Nada más voy a tratarlo, ahorita apúntamelo para que no se me olvide, pero si no, entonces, no. Pero ahorita apúntalo para que no se me olvide, si no, de este punto. La palabra de Dios dice, cuando Jesús entra en el pollino, ¿cómo la gente lo recibió? Con gritos, con alabanza. Bendito el que viene en el nombre del Señor y todo. Esa misma gente que lo recibió así, esa misma gente era la que le estaba gritando, crucifícale, crucifícale. Eso no me salva. El regocijo no me salva. Pues eso no. Pues eso es lo que les digo. Eso no me salva. Osana, bendito. El que viene en el nombre del Señor. Wow. Y al rato estaban gritando, crucifícale. Ahí está. No hay más. Por eso Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor. Por eso el Señor nos dejó su palabra, para saber lo que tenemos que seguir. Por eso conservó contra la más dura persecución de los imperios y por eso es que yo hago tanto hincapié, y de la misma Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica se oponía, y ahí está en los libros de historia, totalmente a que la gente tuviera en sus manos una Biblia. Era absolutamente no, nadie podía tener una Biblia en su mano, más que ellos. Viene Martín Lutero. Hasta que llegó Martín Lutero, ¿verdad? Con la Reforma. Pero nosotros podemos ver todo lo que costó esa parte. Entonces, la parte que yo tengo que ver, igual en las iglesias cristianas, hay muchas iglesias, ¡ay! Hasta los chavos saltan, brincan, ¿verdad? Salen de ahí a maldecir, a robar, a mentir. Pero no nada malo, chavo. No, por eso es lo que estoy diciendo. O sea, también las rucas y los rucos. Bueno, también los rucos. Sí, todo. O sea, salen, mienten, maldicen, engañan, defraudan, pero el culto estuvo glorioso, ¿no, hombre? Y salen, wow, sentí la presencia del Señor, no, hombre, Dios nos bendijo con una presencia domingo, lunes, hijo de su ¿verdad? O, oye, pásame el acordeón para hacer el acordeón para el examen, ¿verdad? Pero salieron llenos del Espíritu. Mentira, hermano. El Señor dice, el que realmente dice que yo soy su Señor, me obedece.
Y esa es la parte que está diciendo el Señor. O sea, no es lo bonito que se pueda oír. Lo bonito, un concierto de la Filarmónica de Rusia, por ejemplo, algo así, se oye trepuntosamente bien bonito. Pero eso no va a salvar. Como a mí me encantaba cuando venía este que tocaba la trompeta. El Ray, No, Richard. no, Sí, había uno, ya no me acuerdo. Ya, güey. no. Ahora sí, hermana, ¿qué iba a preguntar usted? No. Sí, pregúntelo. No, iba a decir un sentir, pero mejor no. A ¿Por ver, qué? háblalo. Sí, Dime, no, porque mejor me quedo callada. ¿Por qué? Hay libertad aquí. Yo les voy a contestar lo que Hay dice la derechos Biblia. No les voy a humanos. contestar No, otra nada más cosa. iba a decir, imagínense cómo me siento yo, Ajá. que tengo que trabajar en un lugar católico y a veces te sientes bombardeada por un lado, te bombardean por otro y te confundes un montón. Y es bastante difícil. Pues sí sí, te creo que se lo Y a creo. veces, Lo he ella nada platicado más fue un con día, ella. ella nada más fue un día y cómo se sintió. Y yo todos los días, el viernes hay una madre que llegó nueva, ¿no? Y me decía la madre, no, le digo, no, es que Julio está de enfermo. Y me dice la madre, pídale a nuestra madre fundadora, la Señora de Dios, ya ves que ella intercede. Y yo así callada, ¿no? Me tengo que quedar callada. Porque si yo le contesto, dije, aquí salgo por Y a veces sí les he contestado 2, 3 veces, pero como que les molesta. Pero hace unos días me dijo la madre, sí, ya sé que tú eres muy perfecta, ya sé que tú eres una eminencia aquí en la escuela, ¿no? Y la madre acaba de llegar de Mérida y me dice, ya sé que tú eres una gran eminencia, una gran maestra, mejor te voy a poner una bocina en la cancha para que le des a todo. Pero yo o sea, me lo dio a entender porque fueron unos padres a quejarse de otras maestras y quieren que yo les dé a todos y no me pueden meter más niños en el salón, soy la que tiene más. Entonces como que me dio a entender que muchos papás dicen, ya sé que tienes, digo, madre, yo nunca he dicho eso, yo no esto, sí, pero esto es así, y a veces sí le he contestado, pero a veces digo, mejor me quedo callada, porque lo que voy a provocar es tener problemas, en el aspecto de que o sea, y a veces yo lo escucho, lo oigo porque es la clase, ¿no? Pero lo doy como ella lo quiere que yo lo dé, pero que yo lo mastique, pero no lo tomo. Y yo a veces con lo que usted me dice, yo voy asimilando, a veces tengo esas dudas, Sí. y por eso pregunto. No, Pero a está veces bien. es una confusión, y a veces ¿sabe cómo me siento? Que yo no puedo entrar, que nunca voy a hacer. ¿Sabe por qué me siento así? Porque me siento en medio confundido. Bueno, es que ahí Y entonces siento que no estoy caminando hacia una, porque a veces imagínate que le digan, usted que es cristiano completamente y está de lleno, ves a la capilla porque encontró trabajo ahí, necesita el trabajo, ves a la capilla y habla de esto, de la Virgen, ¿cómo lo haría? Y dices, esto va contra lo que yo hago. Así imagínense cómo me siento y Es lo que- tengo que hacer. es y que les lo voy a hago. decir el Y uy, principio. qué difícil, o sea, es bastante difícil, bastante difícil. Yo lo sé, y por eso estamos viendo lo que está diciendo el Señor. Por eso el Señor dice, yo soy el Señor, y si soy el Señor, me tienes que obedecer a ese nivel. Imagínense cómo me siento. mí, que por estoy ejemplo- engañando lo que siento que no debo de decir, como que estuviera engañando a los niños. Pues ahí es decisión de usted, hermano. ¿Ya Pero me entendió? Bueno, ¿Sí me entiende? yo- la Porque palabra de le Dios ponemos dice, la palabra de Dios dice, tenemos que obedecer a Dios, tenemos que obedecer, pero dice yo, ay, a Dios Dios mío, qué antes que a los difícil. hombres, ¿verdad? Y las hermanas que son cristianas, le digo, ¿cómo te sientes luego? Y me dice, es que no lo tomes para ti, tú tú nada más de dientes para afuera y trata de tener tu posición firme. Le digo, sí, pero tú estás inculcando una cosa que tú estás Es como que cuando envenenando, pasaban ¿no? Como que envenenas. la esfinge de César, ¿verdad? Los soldados romanos, imagínense. Y los cristianos sabían que si no decían que César es Señor, los mataban. Entonces iban los soldados romanos, ponían la esfinge y le decían, di que César es Señor. ¿Qué haría usted, hermano? Si va por mí, yo lo digo. Pero si me obligan porque tengo que enseñarle a los otros, o sea, ustedes díganlo y yo me quedo callada. Es lo que yo hago. Repita la oración de la venerable, porque ¿y sabe qué hago? Repita la oración que la madre y hago que los niños lo digan, pero yo me quedo callada, parada. Me dice, vamos Está a la misa. duro, y yo estoy dura prueba. Y yo estoy atrás parada, toda la misa. Yo soy de la Y hago idea- que los niños lo hagan.
Yo soy de la idea de que en el caso de ella como es una, ella es empleada, pues, al final de cuentas, Pero no, es una hay que empleada. pedirle a Dios. Deja tu. Entonces, No te la voy a robar. hay situaciones, Sí, está. para ella es difícil lo que está diciendo, Porque me confunde. Bueno. Imagínate. pero si realmente tienes la capacidad de entendimiento, puedes utilizar esa enseñanza de otra manera.